Si andabas buscando una estrategia en el 2026 que puedas operar no importando si eres novato o si eres avanzado, este es tu video. He preparado una estrategia para operar específicamente el oro y también funciona en otros activos, pero te va a requerir solamente 15 minutos al día si la aprendes por completo, y te voy a explicar desde el inicio hasta la parte final para que puedas aprender la estrategia completa y aplicarla todos los días en el mercado. Vamos a la estrategia. Esta estrategia tiene un 80% de acierto, entre un 70 y un 80. Ustedes saben que el acierto de una estrategia puede variar según el tiempo y según la temporada donde la estemos aplicando, pero entre las semanas y meses que yo he aplicado esta estrategia ha tenido un 70 o 80% de acierto. Puede ser que algunos meses baje a 60 o a 50, pero no importa, como el riesgo-beneficio es 1 a 2 generalmente, no te va a afectar tanto. Entonces, para tú entender esta estrategia, primero tienes que entender 4 cosas. Vamos por partes. Te voy a explicar cada una de las herramientas, luego vamos a ver la estrategia y vamos a ver luego decenas de ejemplos para que puedas aprenderla al 100%. Entonces, lo primero que tienes que aprender de esta estrategia es la estructura. Tú no puedes utilizarla si no sabes bien de estructura. Necesitas aprender de estructura alcista y bajista, y te voy a explicar brevemente porque ya esto es un concepto muy básico que cualquier persona iniciando o intermedio debería saber, y es la estructura alcista cuando el mercado está creando picos más altos y picos bajos más altos, y la estructura bajista cuando el mercado está creando picos altos más bajos. Lo primero que tú tienes que identificar de la estructura es, cuando yo voy a identificar una estructura alcista, es decir, que el mercado está listo para subir, es porque me está creando puntos altos cada vez más altos y puntos bajos cada vez más altos. Estos puntos van a tener un nombre. Los altos nosotros le vamos a llamar highs y los bajos nosotros le vamos a llamar lows. Es decir, que estos puntos altos, estos picos de arriba que se van a ver dentro del mercado, van a ser los highs. Estos picos de abajo van a ser los lows. Si el pico siguiente es más alto que el anterior, va a ser un higher high o un alto más alto. Esto es en inglés. Yo generalmente cuando aprendí trading lo aprendí en inglés, por eso las abreviaciones siempre las utilizo en inglés también, porque es más fácil. Y este es un low más alto. Este low es más alto que el anterior y este high es más alto que el anterior. Entonces esto es un higher low, un HL. Estas serían las abreviaturas. Este high es más alto que el anterior. Entonces aquí tendríamos un higher high. Y este low es más alto que el anterior, este de aquí es más alto que el anterior, entonces tendríamos un higher low. Esto define la estructura alcista. Cuando ustedes vean que el mercado está formando picos altos y bajos del mismo tamaño todos, simplemente son highs, y este otro sería un high también, y este otro sería un high también. Ahora, si el siguiente es más alto que el anterior, entonces sería un higher high. Igual con los lows. Aquí tenemos los lows. Si este low es del mismo tamaño que el siguiente, entonces cada uno seguiría siendo low, low, low y no cambiaría nada. Ahora, si nosotros observamos que el siguiente high que crea es más grande que el anterior y el siguiente low que crea es más alto que el anterior, fíjense que este es más pequeño que este, entonces este de aquí pasaría a ser un higher low. Y este de aquí pasaría a ser un higher high porque es más alto que el anterior. Para nosotros determinar que algo es más alto, tenemos que encontrar primero con qué compararlo. ¿Es más alto que? ¿que cuál? Que el anterior. Y este es más alto que el anterior. Y esa es la manera en la que lo vamos a comparar. Lo mismo nosotros vamos a hacer cuando estemos hablando de una estructura bajista. Vamos a borrar todo esto para ahora hablar de la estructura bajista. La estructura bajista va a ser algo parecido, pero al lado contrario. Una estructura bajista va a ser definida porque vamos a observar que el mercado va a ir bajando cada vez más. Observamos que este high y este low, cada vez son más bajitos. Este high y este low cada vez son más bajitos. Este high y este low cada vez son más bajitos. Entonces, cuando nosotros observamos el siguiente high y el siguiente low, observamos que cada vez son más bajitos que el anterior. Por ejemplo, este high es más bajito que el anterior, por eso es un lower high. Este low es más bajito que el anterior, por esto es un lower low. Entonces, cada vez que nosotros comparamos el siguiente high y el siguiente low, si es más bajito va a ser lower high, si el high es más bajito, y si el low es más bajito sería lower low.
Recuerde, los puntos de abajo son los lows y los puntos de arriba son los highs. Estos puntos altos son los highs, estos puntos bajos son los lows. Entonces seguimos comparando. Este high es más bajito que el anterior, sí. Entonces este high sería un lower high. Este low es más bajito que el anterior, sí. Entonces este low sería un lower low. Este high es más bajito que el anterior, claro. Entonces sería un lower high. Y esto aquí sería otro lower high porque sigue siendo más bajito. Y este low de aquí es más bajito que el anterior, correcto. Entonces es un lower low. Y esto también aquí es un lower low. Esto define la estructura bajista. Pero la parte importante que yo quiero que nosotros practiquemos son las transiciones y los cambios de estructura para definir si la estructura va a ser bajista o alcista o va a cambiar. Por ejemplo, en algunos escenarios vamos a estar observando que el precio viene subiendo, creando una estructura alcista y de repente hay un cambio, una transición. Ahora pasa de ser alcista a ser bajista. Esas transiciones nosotros las vamos a encontrar en los higher lows. Cuando el precio viene de una estructura alcista, para nosotros determinar que ahora la estructura va a ser bajista, tenemos que ver que se rompa el último higher low. Cuando el precio pase a través del último higher low, que sería este, entonces podemos confirmar que esta estructura está teniendo una transición de alcista ahora a bajista. Está ahora creando highs más bajitos y lows más bajitos. Lo mismo para el lado contrario. Cuando el precio está bajando, digamos que aquí está bajando y ahora cambia de una estructura bajista a alcista, es cuando rompe el último lower high. La de alcista a bajista es cuando rompe el último higher low, que sería este, y de bajista a alcista es cuando rompe el último lower high. En estos dos espacios específicos hay transiciones de estructura y si la estructura cambia, entonces ahora el precio tiene una dirección diferente. Si nosotros veníamos de una estructura bajista a alcista, es decir, que vemos que el precio va bajando mucho, y ahora hay una transición de estructura, tenemos más probabilidad de buscar compras que de buscar ventas. Lo mismo al lado contrario, si vemos que el precio viene de una estructura alcista y de repente me rompe el último higher low, que sería este aquí, entonces ya sabemos que la probabilidad de ventas aumenta. Y nosotros necesitamos saber estas transiciones de estructura como primer punto para nosotros entender esta estrategia. Entonces, el primer paso, listo, estructura. Vamos a verlo un poquito en el mercado real, como se viera en el mercado real. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí. Vamos a poner una temporalidad más alta y observen aquí. Miren, aquí si ustedes observan, cada pico alto va subiendo y cada pico bajo es más alto que el anterior. Cada high es más alto que el anterior, cada low es más alto que el anterior. Cada high es más alto, cada low es más alto. Y cuando nosotros observamos que hay una transición, entonces vemos un cambio de estructura. Miren aquí, por ejemplo, cuando la estructura es bajista, nos vamos a fijar que cada high es más bajito que el anterior y que cada low, en este caso miren el low aquí, es más bajito que el anterior. Cada high es más bajito, cada low es más bajito. Estructura bajista, los highs son más bajos que el anterior. Estructura alcista, el low y el high son más altos que el anterior, es decir, lo contrario. Si va hacia abajo, cada high y cada low va más abajo. Si va hacia arriba, cada high y cada low va más hacia arriba. Y cuando hay transiciones, nosotros vamos a observar que, por ejemplo, aquí miren, el precio aquí está haciendo highs y lows más bajitos, pero cuando se rompe el último lower high, que hay una transición, ahora empieza a hacer highs y lows más altos, cambiando de una estructura que iba bajista a una estructura que ahora va alcista. Si nosotros identificamos esto, ya sabemos el 25% del conocimiento necesario para dominar esta estrategia que les voy a enseñar. Entonces, lo segundo que nosotros tenemos que aprender de esta estrategia son los vacíos. Esta parte ya es un poquito más intermedio avanzada y necesito que me preste mucha atención porque el concepto es un poquito interesante, pero se va a entender al 100% y me voy a encargar de que tú lo entiendas al 100%. Ese concepto de vacíos funciona de la siguiente manera. Ustedes saben que cuando el mercado sube mucho, tiene que bajar mucho también, porque el hecho de que suba mucho significa que están entrando muchas compras al mercado. La ley de la oferta y la demanda dice que por cada compra que entre, tiene que entrar una venta de igual tamaño o de igual proporción para que el mercado esté en un correcto balance. Es decir, que si hay alguien, digamos, en un mercado de zapatos vendiendo 10 zapatos, tienen que haber 10 clientes que compren estos zapatos para que el mercado esté balanceado y para que el negocio se haga de una manera correcta. Es lo mismo aquí en el trading.
trading. Cuando el precio sube mucho, tiene que bajar en la misma proporción. Cada compra tiene que tener una venta. Cada compra tiene que tener una venta. Pero hay veces que esto no pasa y esto crea imbalances dentro del mercado, crea vacíos. ¿Y cómo funciona esto? Estos vacíos o estos imbalances se van a notar cuando el precio empieza a subir fuerte. Todo ese espacio que subió pero que todavía no bajó es un vacío. También lo podemos notar entre velas. Se puede notar entre movimientos y entre velas. El principal momento es entre movimientos. Vamos a ver que el precio sube mucho pero literalmente no baja en la misma proporción de lo que sube. Vamos a ver cómo se vería esto en el mercado para que lo puedas entender, porque aquí es mucho mejor entenderlo cómo funciona aquí en las velas que viéndolo en dibujos. Algunos conceptos es mejor dibujártelo para que lo puedas entender mejor. Otros conceptos yo prefiero explicártelo directamente en el mercado. Por ejemplo, mira aquí. Todo esto aquí es un imbalance. Cada orden verde de estas velas verdes son compras. Todo esto es compra, 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 compra. Y esto es venta. Esto es compra, 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 compra. Y esto es venta. Existen momentos donde las compras no son balanceadas. Por ejemplo, todas estas compras todavía no están balanceadas porque el precio no ha regresado a balancear todas estas compras. No hay órdenes de venta que vengan a balancear estas compras. Entonces, ¿qué sucede? Que se crea este imbalance y se dejan estos vacíos abiertos. A diferencia de aquí, fíjense que aquí se metió una venta, pero luego vinieron todas estas compras. Y miren este descuento que vino a la última vez que se vendió. Aquí tenemos volumen de venta, volumen de compra. Todo este espacio queda sin volumen de venta y por eso viene ese movimiento hasta la última venta para llenar el volumen de venta. Es decir que cuando vemos que todo este volumen de compra entra, el precio siempre va a volver hasta la última vez que se vendió para llenar ese volumen de venta que falta. Es lo mismo que pasa aquí. Mire, si yo pongo esta línea, por ejemplo, aquí, justamente aquí, si yo pongo esta línea, la última vez que se vendió fue aquí, en esta línea. Por eso observamos que el precio sube mucho, mucho, mucho y luego se regresa a la última vez que se vendió, porque todo esto es volumen de compra y regresa a la última vez que se vendió para completar el volumen de venta. El último volumen de venta fue aquí. Todo esto fue volumen de compra. Entonces todo este espacio queda vacío y el precio se regresa para completar todo ese espacio con más volumen de venta. Lo mismo sucede aquí. Aquí el precio se mueve fuerte hacia arriba y se regresa hasta la última vez que se vendió. El último volumen de venta para completar ese balance para que el precio no se quede vacío. Estos vacíos también nosotros los podemos encontrar entre velas, que es la parte que a nosotros nos interesa. Encontrar principalmente el vacío entre velas. El vacío entre velas se va a encontrar de la siguiente manera, y este es un concepto que yo casi no he explicado en YouTube. Quiero que le presten mucha atención. Yo casi no he hablado de este concepto en YouTube y posiblemente esta es una de las pocas veces que hable de este concepto en YouTube, pero es necesario para poder entender la estrategia. Miren, aquí les voy a explicar. Vamos a explicarlo con esta vela de aquí. Ustedes observan el vacío que nosotros vamos a utilizar para esta estrategia va a ser un vacío entre velas, no va a ser cualquier vacío. Este vacío nosotros lo vamos a identificar de la siguiente manera. Cuando el precio se mueve y una vela sube fuerte y luego viene una vela mucho más grande, hay veces que la vela viene tan rápido que no le da espacio al precio a regresar a balancear con la última compra. Es decir, nosotros observamos el vacío de compra que viene luego de todas esas compras y observamos el vacío de venta que viene luego de todas estas ventas. Pero cuando lo hacemos entre velas es porque esta última vela fue de compra, esta próxima vela fue de venta. Entonces se supone que ahora tiene que venir una vela de compra para balancear hasta la última vez que se compró. Cuando eso no sucede, entonces se queda un vacío y esto es porque el precio se movió muy fuerte. ¿Cómo nosotros identificamos los vacíos? Miren esta vela. Esta vela subió, ¿verdad? Y esta vela bajó tan fuerte, pero dejó el espacio vacío entre la última compra, que sería esta, y la compra posterior. Si ustedes se fijan, en la parte izquierda de esa vela hay un vacío y en la parte derecha de esa vela hay un vacío también. A diferencia de otras velas, miren esta vela aquí. Esta vela tiene un vacío en la parte izquierda, pero luego la siguiente vela viene y lo llena. Esta vela tiene un vacío en la parte derecha, pero la siguiente vela viene y lo llena. Miren esta vela roja, tiene un vacío en la parte izquierda y en la parte derecha, pero la vela posterior llena ese vacío. Miren, si nosotros lo marcamos aquí,
esa vela posterior viene y llena ese espacio que queda vacío. Ese espacio estaba vacío hasta ese momento, pero luego vino esa vela y lo llenó. Es lo mismo que va a pasar aquí. Nosotros vamos a observar la vela anterior y la vela posterior. Vamos a colocar un espacio aquí vacío entre las mechas, entre la mecha anterior y la mecha posterior. Y lo que nosotros vamos a esperar es que el precio regrese. Miren, aquí está. Este es el vacío. El vacío siempre se va a encontrar desde la parte anterior hasta la parte posterior. Tú vas a buscar una vela que tenga un movimiento grande y que en su parte izquierda esté vacía y en su parte derecha. ¿Cómo lo vamos a marcar? La mechita de la vela anterior y la mechita de la vela posterior. Si nosotros hacemos zoom aquí, observen, esta vela completa estas ventas. Esta vela completa estas ventas, pero hay un espacio de ventas que nada lo toca, y aquí es donde nosotros marcamos nuestro vacío. Si nosotros lo dibujáramos, vamos a cambiar el color, lo voy a poner color negro para que se pueda notar más. Miren, estas compras fueron balanceadas con estas ventas de aquí, boom, 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 boom. Todo esto son ventas, y luego esas ventas le falta balance desde aquí hasta aquí. Viene esta velita y balancea una parte, pero toda esta parte de aquí queda vacía y sin balancear. Y ahí es donde está el vacío, ahí es donde está el balance dentro de las velas. Y si nosotros nos vamos a una temporalidad más pequeña, miren cómo se ve. Por ejemplo, vámonos a 15 minutos. En 15 minutos esto se ve así, como movimientos de ventas fuertes, pero que no han sido balanceados por compras. Aquí tenemos ventas, 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 compras, pero todavía falta una parte donde las compras no han balanceado. Y esto es un vacío. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo el vacío entre las velas. En temporalidades pequeñas siempre se va a ver como movimiento completo. Y si ustedes se fijan aquí y marcamos, y lo volveré a marcar porque esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Todo esto son compras, compras, compras. Todo esto son ventas, 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 ventas. Esto aquí ya está balanceado. Hay compras y hay ventas. Pero aquí no. Ahora vienen estas pequeñas compras, balancean una parte, pero todavía queda un espacio vacío que sería este espacio de aquí. Y esta es la parte importante. Aquí es donde nosotros tenemos que tomar demasiado en cuenta, porque lo que va a pasar es que el precio va a venir, va a completar este vacío y va a bajar fuerte. Y de aquí sale la teoría de los order blocks, de aquí salen las teorías de los imbalances, de aquí salen las teorías de los gaps, de un mismo concepto de imbalance entre velas. Porque fíjense que la siguiente vela, ¿qué hace? Sube, llena el vacío y luego el precio se va hacia abajo. Miren qué precioso. El precio sube, completa esas órdenes de compra. Todas estas compras aquí se balancearon con estas ventas aquí. Todas estas ventas aquí no se habían balanceado, pero ahora se balancearon con estas compras de aquí. Y ahora el precio está perfectamente balanceado y listo para continuar su trayectoria hacia abajo. Estos son los vacíos. Y podemos ver otro ejemplo para que puedan entenderlo al 100%, porque es muy, muy, muy importante que no exista ninguna duda de este concepto. Porque también los vacíos no siempre se van a llenar al 100%. Hay veces que los vacíos se van a quedar literalmente vacíos y se van a llenar en un 50% o en un 10%. Lo importante es que el precio intente balancearlo, aunque no lo balancea a un 100%. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Digamos, este ejemplo de aquí, este me gusta. Por ejemplo, miren aquí. Este me parece precioso. Miren este. Aquí nosotros tenemos, observen bien, volumen de venta, 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 volumen de compra, 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 y volumen de venta, venta, venta. Queda un espacio vacío entre esta última venta y esta última venta. Es pequeñito, pero es un espacio vacío. Entonces, si nosotros marcamos ese espacio vacío, vamos a marcarlo con un cuadrito negro aquí. Lo ideal
es que en algún momento ese espacio vacío que quedó de las ventas y de las compras se vuelva a llenar. Lo ideal es que el precio en el futuro regrese, balancee esta zona y utilice esta zona como una zona de reacción, como un activador. Es decir, que cuando el precio llegue a esta zona, el activador funcione y se vaya hacia el área que nosotros estamos esperando. Y observamos que el precio llega, llena el vacío en esta parte, todas estas compras se balancearon con estas ventas, pero quedó este espacio vacío. Y luego vinieron más compras y luego vinieron más ventas que terminaron de balancear el precio en ese momento. Y cuando el precio llega aquí, observamos que termina completando ese vacío, termina influyendo en el mercado para que funcione de una manera balanceada y el precio termina tomando la dirección que ya tenía antes. Entonces, básicamente los vacíos son complementos dentro del mercado. La ley de la oferta y demanda dice, para que un mercado funcione correctamente, tiene que tener la misma cantidad de compradores y la misma cantidad de vendedores. Si no los tiene, el mercado está desbalanceado y un mercado desbalanceado no puede funcionar de una manera correcta. Las divisas o los metales o cualquier otro activo financiero son como productos. Cuando yo estoy operando euro-dólar, yo estoy comprando dólares pagando con euros o estoy comprando euros pagando con dólares. Lo mismo con el oro. Cuando yo estoy operando oro, yo estoy comprando oro pagando con dólares. Y de esa manera funcionan los vacíos. Entonces, entendiendo este concepto, podemos pasar al siguiente concepto que nosotros necesitamos para entender la estrategia. Ya entendimos de estructura, ya entendimos de vacío. Ahora vamos a aprender un poquito sobre patrones de vela y velas de reversión. Este concepto es muy fácil y es muy básico. Y de hecho es un concepto muy utilizado en muchísimos lugares, sobre todo cuando tú estás aprendiendo trading. Y si tú en Google buscas patrones de velas, tú vas a ver, incluso en imágenes, que te van a salir muchísimos patrones de velas. Por ejemplo, hay muchas personas que estudian este tipo de patrones de vela, que se aprenden todo. Hay incluso un libro que se llama The Candlestick Bible, que te da los principales patrones de vela. Pero yo quiero que ustedes se aprendan estos, que son los patrones de vela de reversión. Tú literalmente puedes buscar patrones de vela de reversión, que es un concepto técnico, pero nos va a ayudar muchísimo a la hora de nosotros utilizar esa estrategia. Por ejemplo, este sería genial, que ustedes se aprendan este de aquí. Déjenme ver si puedo encontrar una imagen mejor. Pero sería genial que se puedan aprender algo como esto. Por ejemplo, estos patrones de vela son básicamente indicaciones que si tú encuentras estas indicaciones en un punto correcto, tú vas a poder determinar en puntos correctos cuándo el precio va a subir o cuándo el precio va a bajar. Tú no tienes que aprenderte el nombre, no tienes que saberte esto de hombre colgado, martillo, estrella fugaz, pero tienes que saber cuándo las velas te están diciendo que el precio puede bajar o que el precio puede subir. Porque saber esto y aprender a aplicarlo en el momento correcto te va a ayudar muchísimo a tomar buenas entradas con la estrategia. Si tú logras identificar los patrones de vela de una manera correcta y en el punto correcto, va a ser muy fácil para ti aprender y dominar la estrategia al 100%. Los patrones de vela son básicamente conjuntos de velas que te dicen cuándo el precio va a subir o va a bajar en un punto determinado. Estos son buenos, estos son los principales. Estos son otros, por ejemplo, que tú puedes utilizar. El Hammer a mí me gusta mucho, el Morning Star, el Evening Star. El engulfing es uno de los principales que yo utilizo. Literalmente tú puedes buscar en Google un conjunto de patrones y descargar la imagen. Vamos a, por ejemplo, quedarnos con esta imagen. Vamos a ver si yo puedo copiar esta imagen y de hecho pegarla aquí en mi TradingView. Vamos a ver. Miren, si yo pego la imagen aquí en mi TradingView y con esta imagen yo puedo identificar diferentes patrones de vela. Por ejemplo, miren aquí. Aquí el precio subió justamente cuando llenó el vacío, pero si nosotros podemos identificar un patrón de vela de por qué subió, va a ser mucho más fácil para nosotros encontrar la compra. Ustedes teniendo estos ejemplos de patrones, por ejemplo, pueden identificar cuáles de estos escenarios es este. Por ejemplo, miren este. Esto es una vela bajista y una vela alcista que lo supera en tamaño. Esto es básicamente lo que encontramos aquí, una vela bajista y una vela alcista que lo supera en tamaño. Este principalmente sería un patrón de reversión. Si esto se encuentra en un nivel de soporte o en un activador, este patrón, una vela bajista con una vela alcista que lo supera en tamaño, tenemos mucha probabilidad de que el precio vaya a subir. Eso es lo que yo quiero que ustedes se aprendan como tercer punto.
patrones de velas de reversión para poder encontrarlos en puntos determinados y poder apoyarnos del análisis de velas para determinar si el precio va a subir o va a bajar en un punto. En este escenario actual, si ustedes se fijan, tenemos una vela bajista, vela alcista, es lo mismo que tendríamos aquí. Vela bajista, vela alcista, esto es un patrón de velas de compra. Fíjense que está en verde. Aquí los de verde son para compra, me imagino que es lo que quiere decir el ejemplo. Todos estos son para comprar y todos estos que están como circulados con rojo son para vender. Los verdes son patrones de velas de compra y los rojos son patrones de velas de venta. Este fue un patrón de velas de compra, que fue lo que encontramos aquí, y por eso el precio terminó subiendo. No significa que porque tú encuentres dos velas así como están en estos ejemplos, significa que el precio va a bajar. No significa eso, pero si tú encuentras estos patrones de velas en puntos específicos, sobre todo puntos críticos donde el precio tiende a crear movimientos, va a ser mucho más fácil para ti conseguir las entradas. Por ejemplo, vamos a irnos a otro ejemplo, a ver si encontramos. Vamos a buscar un vacío y a intentar utilizarlo con un patrón de velas. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros logramos encontrar un vacío como este vacío de aquí y un patrón de velas, sería genial. Miren este de aquí, vamos a ver ese de aquí. Por ejemplo, aquí miren, aquí nosotros tenemos un vacío precioso. Aquí tenemos, como estuvimos practicando hace unos minutos, volumen de venta. Luego tendríamos aquí volumen de compra y necesitaríamos volumen de venta para completar este vacío y que no exista un imbalance. Observamos que la siguiente vela, miren aquí, me completa mi vacío. Ya no tengo vacío, pero ahora si yo logro encontrar un patrón de velas, que lo vamos a pegar aquí, vamos a ver dónde se me pegó, vamos a copiarlo otra vez, copiar imagen y lo vamos a poner aquí. Exacto. Si yo logro encontrar un patrón de velas en ese punto luego de llenar el vacío, tengo mayor posibilidad de encontrar una operación en compra. Vamos a ver, a observar las siguientes velas. Miren las siguientes velas, estas siguientes tres. Y yo quiero que ustedes en esta lista encuentren algo que se parezca a esto. Por ejemplo, si ustedes observan esto aquí, quiero que, incluso lo voy a poner más grande para que observen. Esta vela, aquí son dos velas rojas y una vela verde. Fíjense que la vela verde tiene una línea arriba identificando que la vela verde está superando en tamaño a las dos velas rojas. Entonces, si esta vela verde está superando en tamaño a estas dos velas rojas, que es como la indicación principal, y nosotros vemos lo que está pasando actualmente en mercado, esta vela verde, estas dos velas verdes están superando en tamaño también a esta última vela roja. Es básicamente lo mismo que está pasando aquí. La vela verde, en este caso son dos velas rojas, aquí es una sola verde, aquí es una roja y dos verdes. Pero es básicamente el mismo concepto porque las dos verdes están superando en tamaño a la vela roja. Y esto aquí es un patrón de velas de reversión. Es un patrón de velas que nosotros encontramos en un punto importante y esto hizo que literalmente luego el precio terminara subiendo. Entonces, esto es justamente lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender los principales patrones de reversión para nosotros poder utilizarlo a nuestro favor, estos patrones de reversión, y en puntos específicos para determinar que el precio en ese momento actual va a subir o va a bajar. Si ustedes pueden aprenderse pueden parar el video, tirarle una foto a esto, buscarlo en Google, buscar el PDF de Candlestick Bible, que se llama así, The Candlestick Bible, que es literalmente un libro que creó una persona sobre patrones de vela para que ustedes puedan aprender de eso. Y de esa manera podemos aprender los principales patrones de reversión. Ya para este momento tenemos el 75% de los conceptos importantes de la estrategia y ahora con esto último que te voy a decir, vas a aprender ya el 100% de los conceptos que necesitamos aprender antes de llegar a la parte de la estrategia. Vamos ahora a indicadores. Yo quiero que ustedes vengan aquí a la parte de indicators, que está aquí arriba, casi en el centro, en la parte superior, y van a buscar time zone. Este es el único indicador que yo recomiendo, porque básicamente no es un indicador, es un divisor de tiempo. Con este indicador ustedes pueden dividir el tiempo dentro del mercado y ustedes van a poner time zone. Y ustedes, una vez lo tengan, le va a salir esto de aquí en la parte izquierda.
Yo tengo 3, pero solamente vamos a utilizar uno que diga time zone. Y le van a poner de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Sería 4 horas, un lapso de 4 horas. Este es el único indicador que yo recomiendo. Para que esto funcione, tiene que estar en Nueva York -5, porque este horario nosotros lo vamos a comparar con el horario de Nueva York. No importa si tú estás en Lima, en Bogotá, en República Dominicana, en Alemania, no importa, tú vas a utilizar -5 New York. Esto es lo que tú vas a utilizar siempre. Entonces tú vas a colocar -5 Nueva York. Y ese es el horario que tú vas a poner de 8 de la mañana a 12. Y esto te va a desplegar estas pequeñas zonas azules. En mi caso yo elegí el color azul. Me gusta cómo se ve. Tú puedes elegir verde, rojo, cual tú quieras literalmente. Pero el color azul te va a marcar el horario entre las 8 y las 12. La estrategia solamente va a funcionar en ese horario. Esta estrategia solamente va a requerir varios intervalos de 15 minutos, es decir, durante todo ese horario tú vas a tener que estar activo 15 minutos dentro del gráfico, solamente 15 minutos en el día, y esos 15 minutos se te va a dar la entrada, pero primero tienes que entender por qué en ese horario. Primero, de 8 a 12 es el principal horario de apertura de los principales bancos de inversión en Nueva York. Estos bancos terminan abriendo a las 8, a las 12 es como su horario de comida, donde los principales banqueros, las principales personas que trabajan en ese banco van a almorzar. Ese es el principal horario donde van a almorzar, y por eso hay menos volatilidad cuando llegan las 12 del mediodía. Entonces, esta estrategia lo que va a aprovechar es los intervalos de imbalance dentro de ciertos horarios entre las 8 y las 12. De este indicador tú no tienes que saber demasiada cosa. Lo único que tú tienes que saber de este indicador es que entre las 8 y las 12 se va a dar la estrategia. Vas a tener que operar un intervalo de 15 minutos y que también lo vas a poder utilizar en la sesión de Londres. Lo que pasa es que yo solamente lo he probado en la sesión de Nueva York, pero ya como he enseñado esta estrategia antes, tengo alumnos que han probado esta estrategia en la sesión de Londres y le ha funcionado increíblemente. Si lo vas a utilizar en la sesión de Londres, pon otro indicador de estos mismos y en el horario tú le vas a poner de 1 de la mañana a 5 de la mañana y vas a hacer exactamente en este horario lo mismo que yo te voy a enseñar para el horario de Nueva York, en los mismos intervalos, en los mismos tiempos. La única diferencia es que yo solamente lo utilizo en Nueva York. Este es el horario que yo opero. Solamente opero la sesión de Londres cuando me voy de viaje o cuando no tengo tiempo o cuando voy a estar ocupado en la mañana, pero en el día a día yo siempre opero la sesión de Nueva York. Y la sesión de Nueva York de 8 a 12. Ustedes, el cuarto paso y lo que completa el 100% del conocimiento necesario para aplicar esta estrategia es el indicador de time zone. No es un indicador que te dice cuándo comprar o cuándo vender, es simplemente un indicador que te dice encierra el precio aquí y en este horario en específico es donde más se mueve el precio. Yo he determinado, y esto no es opinión personal, es que así funciona el mercado y lo pueden investigar, que en la sesión de Nueva York es donde más oportunidades podemos encontrar, tanto para el oro como para el eurodólar, como para la mayoría de activos donde podemos invertir en la sesión de Nueva York. Entonces vamos a la sesión de Nueva York, rodearla de 8 a 12. De 8 a 12 nosotros identificamos este horario y ya sabemos que solamente en este horario va a funcionar la estrategia. Entonces hacemos un pequeño repaso antes de empezar con la estrategia, reglas de la estrategia y ejemplos de cómo funciona esa estrategia. Lo primero que tenemos que saber de esta estrategia es estructura. Estructura alcista, estructura bajista y transiciones de estructura alcista a estructura bajista. Ese es el primer concepto que tenemos que saber y tenemos que saberlo claro, que cuando el precio viene de una estructura alcista y rompe el último higher low, entonces va a pasar a una estructura bajista, y cuando viene de bajista y rompe el último lower high, va a pasar de bajista a alcista. ¿Qué punto importante ustedes tienen que saber? Los higher lows y los lower highs, los puntos de transición, son los más importantes de los quiebres de estructura. Y este concepto de estructura es un concepto muy básico del trading técnico. Cualquier estrategia, cualquier mentor que tú tengas, estoy segurísimo que te va a enseñar estructura porque es el concepto principal, el concepto más básico de cuando tú hablas de trading. Estructura alcista y estructura bajista. Lo segundo que nosotros tenemos que saber, recuerden, son los vacíos. Vacíos sobre todo entre velas. Por ejemplo, aquí. Y quiero que esto de los vacíos no se te olvide porque va a ser muy importante para todo nuestro proceso de enseñanza, no solamente para esta estrategia, sino para futuras estrategias que te estaré explicando, para el reto que estoy haciendo, para todo. Este vacío
lo vamos a determinar de la siguiente manera. Nosotros vamos a buscar las órdenes de compra y las órdenes de venta y vamos a buscar que todas estas ventas estén balanceadas. La última vez que se compró fue aquí y todo esto es venta, 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 venta. Entonces tenemos un espacio vacío entre esta última compra y este espacio. Observamos que el precio debería llegar y llenar el vacío que se encuentra en la última compra. El vacío está aquí. ¿Cómo marcamos este vacío? Tomamos un cuadrito y ese cuadrito marcamos lo que se encuentra aquí. Todo este es el vacío del movimiento, pero el vacío entre velas se encuentra aquí, en la parte izquierda, con la mecha izquierda y la mecha derecha. Y el objetivo es que el precio llegue, toque el vacío y entre dentro de él, o lo llene por la mitad o lo llene completo. Hay diferentes formas de utilizar el vacío, no siempre lo va a llenar completo. Algunas veces simplemente va a entrar un poquito y va a reaccionar y no lo va a llenar completo y lo va a dejar así por un tiempo. Entonces, una vez nosotros observemos que el precio llegue al vacío, tenemos que ver cómo llega y, por ejemplo, aquí observamos que el precio llega, en este caso llegó hasta la mitad del vacío y ahí nos complementamos con el tercer concepto que serían los patrones de vela. Entonces venimos aquí, yo aquí encontré este, que puede ser otro, no tiene que ser este específicamente. Yo lo pego aquí para que me sirva más de ejemplo y busco, ok, ya el precio llenó el vacío. ¿Qué patrón de vela yo puedo encontrar en venta que me ayude para yo determinar que el precio va a bajar? Miren este de aquí se parece mucho. Tenemos una vela alcista, miren aquí una vela alcista y lo siguiente una vela bajista que lo supera en tamaño. Aquí observamos este patrón de vela que es una vela bajista que lo supera en tamaño. Entonces esto es un patrón de velas en venta. Esto me dice que luego del vacío, luego de que el precio encontró su techo, que sería el vacío, con este patrón de reversión el precio debería devolverse. Por eso se le llama patrón de reversión, porque llega a un activador y se devuelve, se revierte el precio hacia donde estaba. Entonces los patrones de vela lo utilizamos en complemento de los vacíos. Este vacío, llegó el precio, llenó el vacío y me da un patrón de velas que me da la indicación de que ok, aquí el precio va a bajar. Y esto lo podemos determinar así, con esta lista de patrones. Podemos aprendérnoslo, podemos comprar el libro, lo que nosotros queramos. Y este sería el tercer concepto importante, los vacíos, patrones de vela. Y el cuarto concepto sería el horario, que de hecho, fíjense que este ejemplo casualmente ocurrió en el horario que nosotros teníamos marcado. Son las 11 de la mañana, nosotros vamos a buscar en indicadores, vamos a escribir time zone y vamos a elegir el primero. Cuando nos salga el primero, nos va a salir aquí en la parte superior izquierda. Lo vamos a dar a modificar y vamos a poner de 8 a 12 del mediodía. 8 de la mañana a 12 del mediodía sería un intervalo de 4 horas. Lo vamos a marcar que se vea así ese intervalo azul. Yo lo puse azul, tú lo puedes poner literalmente del color que te dé tu gana, yo lo puse azul. Y vamos a observar que justamente en ese intervalo de tiempo es donde más se mueve el precio. Aquí el precio se mueve más a las 11 de la mañana, que fue donde llenó el vacío, donde creó el patrón de velas, fue donde se presentó mi principal oportunidad si yo iba a vender. Hasta el momento solamente hemos aprendido cuáles son las herramientas que me van a funcionar para yo aplicar la estrategia. Entonces, entendiendo todas estas herramientas y sabiendo que solamente necesitamos 4, que son estructura, vacíos e imbalances, patrones de velas y un indicador que nos va a marcar el horario, ahora podemos ver la parte donde te explico exactamente cómo funciona la estrategia y cómo tú puedes utilizar esa estrategia a tu favor para abrir entrada. La estrategia es muy sencilla, pero necesitaba explicarte todo este proceso para que puedas entenderla al 100% y que sea tu estrategia definitiva para hacer scalping o intradía en este 2026. Así que ahora vamos con la estrategia. Llegó el momento. Perfecto. Entonces, la estrategia va en lo siguiente. Yo literalmente me bañé, comí algo, porque mientras estaba grabando este video, yo dije, coño, esta estrategia viene demasiado fuerte. Entonces, déjame refrescarme luego de explicar la regla y me siento otra vez y grabo la otra parte. Así que aquí estoy. Por eso me veo con ropa diferente y todo. Entonces,
La estrategia va a consistir en lo siguiente. Luego de que nosotros tengamos nuestro periodo de tiempo, que ya te enseñé en la primera parte del video a colocar el periodo de tiempo aquí arriba en la parte de indicadores, vas a poner time zone y vas a poner este periodo de tiempo. La estrategia va a funcionar en 3 intervalos de tiempo. Nosotros vamos a buscar, y te lo voy a escribir aquí, los vacíos de las 8:45 a 9, de las 9:45 a 10 y de las 10:45 a 11 de la mañana. Te lo voy a poner por aquí para que no se te olvide. Y todo el tiempo nosotros vamos a tener este espacio de tiempo. Los vacíos de las 8:45 a 9, 9:45 a 10 y 10:45 a 11. ¿Cómo tú los vas a colocar? Tú vas a venir aquí a la sombra que está azul, que tú no sé qué color la pusiste. Y en esta sombra azul, si tú tienes computadora Windows, tú vas a presionar alterna y B corta para poner esta línea. Si tú tienes Mac, entonces tú vas a presionar comando y B corta. Tú le vas a dar comando B corta si tienes Mac, si tienes Windows, alterna y B corta. Y mientras tú mueves el cursor y te va a salir esta línea. Esta línea tú vas a poner una a las 11, le vas a dar alterna B corta para que te ponga esta línea a las 11, luego otra a las 10:45. Esto es para dividir los subtiempos. Ya una vez nosotros dividimos el tiempo principal, ahora vamos a dividir los subtiempos, que serían los intervalos donde nosotros vamos a aplicar la estrategia. Vas a poner uno a las 11, 10:45 para marcar estos 15 minutos. Luego vas a poner uno a las 10 y a las 9:45. Y luego vas a poner otro a las 9 y a las 8:45. Básicamente esos 3 intervalos de 15 minutos. Dentro de esos 3 intervalos de 15 minutos es donde se va a encontrar la entrada que nosotros vamos a buscar para nuestra estrategia. Y la estrategia va a consistir en lo siguiente. Tú te vas a conectar todos los días unos minutos antes de las 8:45. Luego, cuando te conectes justamente a las 8:45, vas a buscar lo siguiente. Escucha bien, porque esto es paso a paso. Tú vas a marcar los vacíos que se encuentren más cercanos a las 8:45. Es decir, tú vas a esperar que sean las 8:45 de la mañana para poder tomar tu entrada y para poder marcar los vacíos. Y vas a marcar los vacíos que se encuentren minutos antes de las 8:45. Esto tiene que ser así, de una manera súper específica. A las 8:45 tú vas a marcar el vacío que se encuentra antes. Y el objetivo es que cuando llegue la sesión de las 8:45, entre las 8:45 y las 9, tú quieres que el precio llene ese vacío y te cree un patrón de reversión en ese vacío. Y todo esto va a ser en la temporalidad de 1 minuto. La única temporalidad que tú vas a utilizar para esa estrategia va a ser la temporalidad de 1 minuto. No vas a utilizar 3, ni 5, ni 15, ni ninguna otra que sea 1 minuto. Solo 1 minuto, porque esto va a ser scalping de estos vacíos. Y todo esto tú lo vas a estar buscando siempre en la temporalidad de 1 minuto. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Si tú te fijas que son las 8:45, a las 8:46, 8:47, 8:48, tú vas a ver que el precio tiene que dirigirse a estos vacíos, llenarlo y luego distribuir hacia el lado contrario con el patrón de reversión. Si el precio no lo hace, entonces en esa sesión de tiempo no hay entrada y volvemos en la otra sesión de tiempo, es decir, a las 9:45. Si en el espacio de tiempo de las 8:45 a 9 no encuentras entrada porque el precio no llegó al vacío, tú simplemente dejas que pase de las 9 a las 9:45 y vuelves en la otra sesión de tiempo, que sería de 9:45 a 10 de la mañana, y vas a hacer aquí exactamente lo mismo. Vas a marcar de 9:45 a 10 de la mañana y vas a buscar que cuando den las 9:45 el precio vaya a un vacío que estaba creado entre velas antes de las 9:45. Una vez nosotros ubiquemos el vacío entre velas, lo vamos a extender y la misión principal va a ser que en la sesión de 9:45 a 10 el precio llegue a ese vacío, lo llene y me cree un patrón de reversión. Por eso es importante que tú te sepas estos patrones de reversión. Voy a copiar la imagen otra vez y la voy a poner en el gráfico para que la tengas pendiente y no se te olvide, porque el patrón de reversión nos va a marcar la entrada. Aquí tenemos una vela
verde, luego una vela de Hammer o de Doji y luego una vela roja. Vamos a ver si encontramos algo parecido así para la venta y observen por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una vela verde, una vela pequeña roja y una roja más grande. Tenemos el patrón perfecto aquí. Mira, lo voy a poner, incluso debajo es exactamente igual, y lo que nosotros vamos a hacer es, después de ese patrón de reversión, vamos a tomar nuestra entrada. Miren, es idéntico. Esto es un Evening Star, creo que se llama este patrón, y es idéntico en el vacío. Entonces borramos esto, vamos a poner nuestra entrada cuando cierre la vela roja, vamos a poner nuestro stop loss por encima del vacío, un poquito por encima, por lo menos 2 pips, y nuestras entradas siempre van a ser 1 a 2. Es decir, que si yo arriesgo 100 puntos, yo voy a buscar de beneficio 200 puntos. Si yo arriesgo 1000 puntos, el beneficio son 2000 puntos. Siempre el doble de lo que estoy arriesgando para esa estrategia. Y básicamente esa es la estrategia. Tú colocas tu entrada, inmediatamente te da el patrón de reversión cuando llene el vacío, pero tiene que ser justamente en ese horario. Tú vas a colocar tu stop loss por encima del vacío y tú vas a colocar tu take profit siempre 1 a 2. O sea, el take profit va a ser siempre 1 a 2. Y esta estrategia también tiene su plan de trading, que te lo voy a dar también. O sea, debajo de este video, como no quiero que el video sea tan largo, yo les voy a dejar debajo de este video el plan de trading de esta estrategia para que ustedes puedan observar el plan de trading de esta estrategia. Entonces, es importante que tengan pendiente que esa estrategia, si yo gano un trade, ya yo no tomo ningún otro trade hasta el otro día. Si yo pierdo un trade, ya yo no tomo ningún otro trade hasta el otro día. Es lo que yo recomiendo. Porque hay algunas veces que tú vas a ganar un trade, vas a asegurar ese 1 a 2 y vas a querer volverte loco y vas a intentar buscar otro trade y vas a perder lo que recién ganaste. Entonces, esto yo le llamo el balazo, estrategia el balazo, porque es un solo balazo a la cabeza y boom. Y este balazo se da justamente o a las 8:45, entre las 8:45 y las 9, o las 9:45 y las 10, o las 10:45 y las 11. La mayoría de entradas se va a encontrar en la sesión del medio, entre las 9:45 y 9. Y 10, perdón. Esto te va a asegurar que tú literalmente vas a entrar, vas a encontrar una entrada, vas a durar 10, 15 minutos en una entrada, vas a llevarte un 1 a 2, si arriesgas un 1%, te vas a llevar un 2% y solamente vas a dedicar unos minutos a tomar esa entrada. Es literalmente una de las mejores estrategias que tengo en oro. Y por eso te quería explicar en detalle, todos los detalles para que puedas aprenderla al 100%. Entonces, repasamos cómo se toma la entrada antes de ir a ver más ejemplos. Entonces, el paso 1 es que nosotros vamos a colocar estas líneas de tiempo entre las 8:45 y las 9, 9:45 y 10. A medida que vaya pasando el tiempo, tú lo vas colocando. Cuando llegue a las 9:45, tú pones tu línea y te pones una a las 10 para que sepas que el horario operativo ya se acabó. Tú vas a buscar el vacío que se encuentra antes de las 9:45. Generalmente se encuentra 10 minutos antes, algunos días 5 minutos antes, pero nunca va a ser una hora antes, siempre es algunos minutos antes. Luego de que tú marcas este vacío, tú vas a buscar que inmediatamente desde las 9:45 o esa sesión de 8:45, 9:45 o 10:45, el precio vaya directamente a llenar ese vacío. Y cuando llene el vacío, ¿qué tú quieres? Que te cree un patrón de reversión. En este caso, puedes buscar los patrones de reversión, como te he enseñado a buscarlo en Google, o comprar el libro o lo que tú quieras, y vas a buscar un patrón de reversión. En este caso nosotros utilizamos este mismo, que es el Evening Star. Es un patrón de ventas y ese patrón de ventas va a ser luego de que llene el vacío. Luego de que lo llene, vamos a colocar nuestra entrada en venta. Vamos a poner nuestro stop loss un poquito por encima del vacío, 2 a 3 pips, y nuestro take profit siempre 1 a 2. Colocamos nuestra entrada y ¡bang! Literalmente la entrada se colocó a las 9:48. Para las 10 de la mañana la entrada ya estaba ganada. O sea, fue una entrada que duró 11 minutos. Tú te llevaste un 2% en 11 minutos solamente por aplicar simples reglas y seguir una estrategia muy simple. Y vamos a ver si esta estrategia funciona otros días. Porque ya luego de que tú ganaste tú no vas a buscar otra entrada en la siguiente sesión operativa. Tú simplemente te vas a ir a otro día, porque el objetivo de esta estrategia es, recuerda, un balazo. Tú vas a intentar tomar la entrada de mayor probabilidad
en uno de esos 3 intervalos de tiempo, no en los 3 intervalos, en uno de los 3. Por eso te puse un ejemplo en el día anterior. Mira este caso específico, que la entrada está justamente a las 8:46. Aquí está nuestro vacío, aquí está nuestro patrón de velas, pero vamos a decir que ese día tú estabas un poquito distraído viendo Instagram y que la entrada no la tomaste, intentando ser realista. Por eso te quise poner este ejemplo en específico. ¿Y qué tú haces? En vez de tú simplemente venir a la otra sesión e intentar buscar un trade, tú puedes hacer 2 cosas. Tú puedes irte y no operar más porque se te fue la entrada y esa entrada estaba buena, o tú puedes esperar que en otra de las sesiones de las 9:45, de las 10:45 te dé la entrada, porque puede ser que te la dé. Ahora, si tú tomas la entrada, no te recomiendo para nada que vuelvas a tomar otra. Pero si se te escapó la entrada, puede ser que en otra sesión te la dé. Aquí observamos a las 9:45, que sería la siguiente sesión. Empezó, no tenemos vacío por aquí, ni tenemos vacío por aquí. Entonces no tenemos absolutamente nada. Podemos venir a las 10:45 y aquí sí encontramos un vacío que quiero que observes. Aquí a las 10:44 creó un vacío justamente con la vela de las 10:45. Nosotros marcamos el vacío en esa mecha anterior. Luego en esta posterior extendemos y el objetivo es que iniciando la sesión llene el vacío y me cree un patrón de reversión. Este patrón de reversión justamente lo creó llenando el vacío. Aquí tenemos un hammer. Este es uno de los principales patrones de reversión para compras. Es una vela alcista que indica que literalmente abrió, la vela bajó fuerte pero no pudo mantenerse, dejó una mecha grande y terminó subiendo. Esto es uno de los principales patrones de compra. O sea, este patrón que tú estás viendo aquí, este hammer, tú lo vas a encontrar en la mayoría de patrones de reversión. Siempre se utiliza. Entonces me crea mi patrón de reversión, me llena mi vacío. ¿Qué hago yo? Boom, tomo mi entrada, mi stop loss un poco por debajo del vacío, 2 a 3 pips, y mi take profit siempre 1 a 2. Mi take profit siempre va a ser 1 a 2. Y la entrada abrió justamente a las 10:48 de la mañana y ya para las 10:56 ya yo había tocado profit. 8 minutos me tomó esta entrada. En 8 minutos yo pude hacer un 2%. En 8 minutos yo tomé una operación 1 a 2. Que si yo hubiese arriesgado $100 me gané 200. Que si hubiese arriesgado $1000 me gané 2000. Que si hubiese arriesgado 10,000, porque tengo una cuenta de fondeo digamos de 1,000,000, me gané 20,000. Y esa estrategia, si ustedes la ponen en práctica y la prueban y empiezan a ver confirmaciones de esta estrategia, yo les prometo que le va a ir increíblemente bien. O sea, la estrategia funciona perfectamente bien, la estrategia es preciosa, es perfecta, y yo creo que perfeccionarla sería estudiarla, ponerla en práctica, abrir operaciones en demo y ya luego empezar a practicarla en real, y ustedes van a ver cómo la dominan inmediatamente. Vamos a ver el día anterior. Y les quise poner otro ejemplo para el día anterior. Vamos a ver. Digamos que aquí, por ejemplo, son las 8:45. Tú estás a las 8:45 operando, tú marcas tus vacíos, pero cuando lo marcas te das cuenta de que, ups, el mercado, a pesar de que tenía el vacío perfecto que debió llenar y darte tu patrón de reversión, no te llenó el vacío, porque fíjense que tocó el inicio pero no entró en él. Tiene que entrar por lo menos un 30%, 40%, o sea, tocó solamente el inicio, no lo llenó para nada, dejó el vacío intacto. Entonces aquí no es una entrada perdida, sino que simplemente no entramos porque no nos confirmó. Pero no nos preocupamos porque nos vamos a la siguiente sesión, recordando que generalmente las mejores entradas van a ser en la sesión del medio, de las 9:45. Y esto se los digo en base a mi experiencia. En mi experiencia, utilizando esta estrategia, yo casi siempre termino tomando entradas a las 9:45, es donde más me da entradas. Entonces me regreso a las 9:48 justamente. Llegó, me llenó el 30-40% del vacío. ¿Y qué patrón de reversión aquí tenemos? Tenemos un engulfing, tenemos una vela verde y una vela roja que la supera en tamaño. Este es uno de los principales patrones de reversión también. A mí me encanta ver Morningstar, si lo quieren anotar, Morningstar, Evening Star, Hammer, Doji y engulfing. Son como los 5 patrones de reversión que a mí me encantan y que siempre estoy utilizando. Hay muchísimos más y hay personas que se inventan muchos y lo ponen y funcionan y le ponen nombres como el hombre dorado o la manzana perdida. Yo he visto muchísimos que crean, pero yo me quedo con los básicos, con los que enseñan los libros, con los principales. Aquí tomamos nuestra entrada luego de este engulfing.
ponemos nuestro stop loss por encima del vacío. Miren el vacío aquí, qué precioso entre esta vela. Recuerden el tutorial que les di de vacío antes de llegar a esta parte izquierda, parte derecha, llenó el vacío un 30%. Pongo mi stop loss por encima del vacío y pongo mi take profit 1 a 2. Entrada 1 a 2 preciosa. Yo gané esta entrada, ya yo no voy a venir a las 10:45 a intentar buscar otra entrada, aunque haya la oportunidad, porque ya yo gané esa entrada del día y es mi recomendación. Aunque yo he visto algunas personas que me han mandado su testimonio cuando yo expliqué esta estrategia hace una semana, 2 semanas en una clase en vivo, he visto personas que me dijeron que tomaron entradas con la estrategia y luego volvieron en la siguiente sesión y les fue bien. Pero mi recomendación es que no hagan eso, sino que literalmente se queden con una sola entrada por día, ya sea ganancia, ya sea pérdida, y lo mantengan limpio. Porque esta estrategia te puede dar buenas entradas, pero no puedes confiarte en que la estrategia te va a dar entradas todos los días primero o que te va a dar entradas en cada sesión operativa. Entonces vamos a ver días anteriores para seguir encontrando, a ver si tenemos la oportunidad de encontrar otras entradas. Vamos a ver aquí. Empezamos como siempre, 8:45. Son las 8:45. Aquí, precioso, 8:45. Vamos a ver si encontramos algún vacío. No tenemos vacío anteriormente, ni vacío aquí tampoco. Tenemos aquí uno pequeñito, pero no nos crea ningún patrón de reversión. Si ustedes se fijan, yo lo tenía marcado, incluso marcado aquí. Cuando el precio llega, no es un engulfing, no es un Morningstar, no es un Evening Star, no supera la vela roja, no es ningún patrón de reversión. Entonces nosotros no podemos determinar esto como patrón de reversión. Recuerda, nosotros marcamos el vacío, patrón de reversión y tomamos la entrada, pero si no hay patrón de reversión no tomamos la entrada. Nos vamos a nuestra sesión favorita, que sería la sesión de las 9:45, y vemos si aquí tenemos alguna oportunidad. Encontramos un vacío a las 9:39, 6 minutos antes de la sesión. Lo marcamos en la parte izquierda, parte derecha, extendemos ahora en esta sesión operativa y vemos que el precio llega. Cuando el precio llega, observamos que la siguiente vela no es patrón, ni la siguiente tampoco, ni la siguiente, pero estas dos componen una vela envolvente de esta vela verde. Entonces aquí sí tenemos nuestro patrón de reversión perfecto. Tomamos nuestra entrada, stop loss un poquito por encima del vacío y take profit 1 a 2. O sea, fíjense que esto es súper repetitivo y que nosotros estamos analizando una semana y en la semana completa nos dio entradas todos los días. Pero nosotros podemos aplicar reglas, como las reglas que te voy a dar en el plan de trading ahora mismo cuando se acabe el video. Podemos aplicar reglas como: si ganamos 3 operaciones o 4, ya no operamos más en la semana. Si perdemos 2 seguidas, ya no operamos más. El punto es poner reglas para hacer la estrategia más rentable a largo plazo. Porque yo mismo, cuando aprendía estrategias o cuando creaba una estrategia que ganaba mucho, me volvía loco y pensaba que todas las operaciones tenían que ser ganadoras. Pero no es así. Porque la estrategia esté funcionando bien no significa que todos los trades que yo tome con ella van a ser trades ganadores. Entonces, ponemos nuestro take profit 1 a 2 y nuestro stop loss por encima del vacío. Perfecto. Si arriesgamos un 1%, 2% por aquí. Y podemos seguir probando y probando y probando todos estos días. Pero lo que quiero es que analicemos las últimas 5 entradas. Vamos a decir que de estas últimas 5 entradas, vamos a decir que se ganaron 3 y se perdieron 2, para ser realistas, porque tal vez un día se nos pasó, 2 días perdimos porque nos confundimos y solamente 3 días ganamos. Si nosotros ganamos 3 días, eso significaría que siendo 1 a 2 y arriesgando un 1%, hubiéramos hecho un 6%. Y si perdemos 2, hubiésemos perdido un 2%, menos 2%, lo que nos daría un total de un 4%. No está nada mal hacer un 4% con una estrategia que literalmente nos costó un minuto aplicarla. No está nada mal hacer un 4%. Y tú puedes combinar esta estrategia con otra que voy a hacer en un video más adelante. Lo que pasa es que quería como volver a explicar esta que ya la he explicado en el pasado, pero mucho más mejorada, mucho más adaptada al mercado actual y explicada en el oro. Entonces la idea principal de esta estrategia es asegurarte que cuando tú te conectes, si tú logras identificar estas sesiones operativas importantes, tú vas a poder encontrar una entrada al día. O sea, con una entrada al día tú estás perfectamente bien. Con 2 entradas o 3 máximo a la semana tú vas a estar perfectamente bien. Si nosotros hacemos todo bien y digamos que tenemos
un porcentaje de acierto de un 60%, o vamos a poner un 50%, que tomamos 6 entradas, ganamos 3 y perdemos 3, todavía tendríamos un 3% en positivo, porque el riesgo-beneficio de la estrategia te permite, a pesar de perder varias operaciones en el día o en la semana, tú terminar positivo. Entonces, si tú haces todo bien, si aprendes los vacíos, si pones el stop loss donde debes ponerlo, si colocas la entrada donde debes colocarla, si te aprendes todos los patrones de reversión, te va a ir bien con esta estrategia. Lo importante aquí es seguir las reglas, es evaluar si es un buen día para operar, porque hay días, por ejemplo, que hay muchos eventos económicos y que no te va a dar una entrada tan limpia como te la va a dar en un día que no haya muchos eventos económicos. Y es aprender las reglas. Paso 1, yo me conecto a las 8:45, 9:45, 10:45, marco mis intervalos de tiempo donde se me da la estrategia y marco mis vacíos que están antes de esos intervalos de tiempo. Luego de que yo marco mis vacíos, perfecto, ahora espero que el precio llegue a estos vacíos como lo hizo aquí, me creo un patrón de reversión y yo voy a colocar mi entrada. Luego de que me cree el patrón de reversión, mi stop loss por encima del vacío y mi take profit 1-2. Literalmente te acabo de explicar una estrategia que te puede salvar la vida en este 2026. Si no entendiste el video, vuelve y míralo. También tengo una clase en vivo en este mismo canal explicándolo. Y debajo de este video te voy a dejar un link con el plan de trading. Yo creé un plan de trading, dura como 10 minutos el video. Mira el video tiene un plan de trading que te va a dar las reglas específicas para que puedas hacer esta estrategia rentable a largo plazo. El link está debajo de este video y si a mi equipo se le olvida poner el link, déjalo en los comentarios, pero el link está debajo del video o en el primer comentario. Un link directo para que puedas ver el plan de trading. El plan de trading es gratis, no te voy a cobrar por el plan de trading, no te preocupes, pero está debajo de este video en un link. Espero que puedas utilizar esta estrategia con sabiduría, que la puedas aplicar para todo tu 2026 y que te puedas conectar de 2 a 3 veces por semana y sacarle dinero al mercado, porque para eso estamos aquí, para aprender a analizar, para utilizar estrategias correctamente, para mejorar como personas y mejorar nuestra economía a través del trading en el 2026. Si te gustó este video y este tutorial, déjame un comentario, eso lo hago con mucho amor para ti. Esto literalmente libre de costo para que tú puedas aprender trading y puedas hacer el trading real en tu vida. Y nos vemos en el siguiente video. Te dejé el link con el plan de trading debajo de este video. Míralo, estúdialo, practícalo y rómpala en este 2026. Déjame un like y un comentario.